tabla periódica. Simplemente ciencia. Hacer de todas estas partes una bicicleta de montaña es un gran reto, pero al menos sé cómo se supone que se vea cuando termine. Imagina tener cajas de partes y no tener idea alguna de lo que el producto terminado será. Ese sí es un reto. Tabla periódica. Los primeros científicos no tenían un trabajo fácil. Trataban de que tuvieran sentido montañas de partes en forma de evidencia por observación. Nadie conocía la estructura del átomo o la tabla periódica, así que comenzaron haciéndose unas preguntas. ¿Cuál es el significado de patrones entre elementos? La teoría del átomo puede explicar la organización de la tabla periódica. ¿Y qué nos permite predecir la tabla periódica sobre los elementos y sus reacciones químicas? Preguntas así son simplemente los clavos y el martillo de la ciencia. La primera tabla periódica. La primera parte del acertijo era encontrar patrones entre los elementos y arreglarlos de forma lógica. En 1864, un científico llamado John Newlands declaró la ley periódica. Reglas de la ciencia. Cuando los elementos se arreglan por orden creciente de masa atómica, las propiedades químicas y físicas forman patrones que se repiten a intervalos regulares. En 1872, Dmitri Mendeleev organizó los elementos conocidos en la primera tabla periódica útil. Funciona así. Los elementos están enlistados de izquierda a derecha en orden creciente de masa atómica relativa al hidrógeno. Pero Mendeleev hace una nueva hilera cuando las propiedades químicas se repiten. Como el sodio y el potasio, por ejemplo. Sí, tienen propiedades físicas y químicas similares, así que pertenecen a un grupo vertical de elementos similares. Y como las propiedades se repiten periódicamente, se llama la tabla periódica. Dmitri Mendeleev. La tabla de Mendeleev tenía lagunas, y él predijo que eran elementos desconocidos. A uno de estos elementos lo llamó ecasilicón. Y cuando elementos como el germanio, que sigue al silicón, se descubrieron y tenían las propiedades que Mendeleev predijo, se hizo famoso. Mendeleev había encontrado patrones entre los elementos, pero en ese tiempo nadie podía explicar lo que significaba. Primera teoría nuclear. A principios de 1900, los científicos habían encontrado una parte crítica del acertijo, el modelo nuclear del átomo. Ernest Rutherford descubrió que el átomo tenía pequeños núcleos que contenían protones con carga positiva, con un número igual de electrones de carga negativa circulando en órbita. La mayor parte del átomo estaba vacío, pero el pequeño núcleo tenía una enorme masa. De acuerdo con los cálculos de Rutherford, el núcleo del átomo era un 10.000º del tamaño total del átomo. H.G.J. Moseley. Poco después, un estudiante de Rutherford, H.G.J. Moseley, demostró que cuando nos movemos de un elemento al siguiente en la tabla de Mendeleev, la carga positiva en el núcleo generalmente aumenta en una unidad. A esto lo llamó el número atómico, el número de protones contenidos en el núcleo. Eso resolvió el problema de algunos elementos que no correspondían a sus familias cuando se les ordenaba de acuerdo al incremento de su masa atómica, y es por eso que ahora ordenamos los elementos usando el número atómico en lugar de la relativa masa atómica. Número atómico, el número de cargas positivas o protones en el núcleo del átomo.
Pero los protones no podían contar para la masa total del átomo, y los electrones prácticamente no tienen masa. Así que Rutherford predijo, y James Chadwick probó, que los neutrones también existen en el núcleo. Son partículas pesadas, cargadas neutralmente, que cuentan para la masa faltante. Por acuerdo científico, la masa de un protón o un neutrón es definida como 1/12 de la masa del átomo del carbono 12. A esto se llama un UMA, unidad de masa atómica. La masa total de un átomo es la suma de la UMA de todos los protones y neutrones en el núcleo. ¿Cuántos neutrones hay en el núcleo? El número de protones en el átomo de un elemento es constante, pero el número de neutrones puede variar. Los átomos de los elementos con variaciones en el número de neutrones se llaman isótopos. El carbono, en su forma más común, tiene 6 protones y 6 neutrones en el núcleo, y lo llamamos carbono 12. Pero hay también isótopos menos comunes de carbono con 1 o 2 neutrones extra. Se llaman carbono 13 y carbono 14. Los isótopos como estos tienen variaciones en sus masas debido a los neutrones extra. Los isótopos de los elementos tienen el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. Tienen números atómicos idénticos y diferentes números de masa. A pesar de todos los descubrimientos, los modelos atómicos no podían explicar por qué los elementos tenían propiedades químicas repetitivas. Había que seguir trabajando. Los ciclistas de montaña buscan una bicicleta muy ligera. Ellos quieren conducirla con rapidez y quieren subir las montañas rápido. Entre más ligera es, más rápido van. Los materiales que la industria está usando son cromoly, aluminio y fibra de carbón. Y el cromoly es el más popular. Cromoly es un tipo de acero. Es bastante más fuerte que el acero. Como 10 veces más fuerte que el acero y también mucho más ligero. Y usan cromoly porque también es más barato que usar aluminio y fibra de carbono. Si pesas una de nuestras bicicletas de cromoly, pesan como 13 kilos y más ligeras de 12.5 y 12 kilos. Son muy ligeras para una bicicleta de cromoly. Las de aluminio pesan de 12 a 13 kilos. Y las de fibra de carbono pueden pesar desde 9 kilos. Modelo del átomo de Bohr. En 1913, un científico llamado Niels Bohr unió un número de ideas existentes en una forma totalmente nueva. El modelo Bohr de la estructura atómica fue la primera en explicar la reactividad y periodicidad en la tabla periódica. Todo es la interacción entre energía y electrones. El modelo Bohr del átomo nos muestra que los electrones existen en órbitas específicas de niveles de energía. Los electrones en el nivel exterior tienen más energía. Si el tercer nivel está lleno, el átomo es estable. Si el tercer nivel no está lleno, el átomo es reactivo, porque trata de llegar a un estado estable. Bohr usó la teoría de que la energía existe en pequeños paquetes. Cada pequeño paquete de energía se llama quantum. Si un electrón absorbe un quantum de energía, puede moverse a una órbita más alta, a un nivel de energía más alto. Si libera un quantum de energía, puede moverse a un nivel menor de energía. Bohr también encontró que las primeras 3 órbitas alrededor del núcleo contienen 2, 8 y 8 electrones. Los electrones en el nivel más alto de energía, los más lejanos del núcleo, se involucran en reacciones químicas y enlaces. Se llaman electrones de valencia. Reglas de la ciencia. En reacciones químicas, los metales son donantes de electrones. Tratan de deshacerse de los electrones de valencia para lograr un estado estable, un nivel interno completo. Los no metales son aceptantes de electrones. Tratan de ganar electrones de valencia extra para llenar el tercer nivel y llegar a un nivel estable.
Cuando los químicos reaccionan, los enlaces existentes se rompen y se forman nuevos. Pero ¿cuáles son los diferentes tipos de enlaces químicos? El cloruro de sodio, sal de mesa, es un ejemplo de compuesto que exhibe un enlace iónico. Los átomos metálicos y los no metálicos se combinan transfiriendo electrones de valencia. Se llaman enlaces iónicos. Al transferir electrones, ambos átomos terminan como un tercer nivel completo. Eso los hace estables. Y como resultado, los dos átomos cambian a iones, que tienen cargas opuestas. Los metales forman iones positivos y los no metales forman iones negativos. Las cargas opuestas se atraen, así que los iones se atraen entre sí. Y el resultado se llama compuesto iónico. El dióxido de azufre es una emisión industrial ligada con la lluvia ácida. Es un ejemplo de un compuesto exhibiendo un enlace covalente. Átomos no metálicos se combinan compartiendo electrones de valencia y les llamamos enlaces covalentes. Al compartir electrones, los átomos se las arreglan para llenar sus terceros niveles, para ser más estables. El resultado es un compuesto molecular, en este caso, dióxido de azufre. Carga. Las aleaciones se hacen combinando dos o más metales física o químicamente. ¿Qué hace fuertes a algunos metales como el acero y a otros no tan fuertes como el cobre? Típicamente, las propiedades de los metales están basados en su microestructura o en la estructura del acero, que podemos ver a nivel microscópico. Materiales como hierro y cobre son metales puros y tienen una estructura continua de tipo uniforme. Las aleaciones son diferentes. Tienen una estructura de tipo discontinua. El acero, por ejemplo, es una mezcla de hierro y carbono. El carbono forma carburos en el material y tenemos un material fuerte y vidrioso, mezclado con la estructura continua del acero, lo que aumenta la fuerza y dureza del acero. ¿Cómo se usan las aleaciones? Generalmente, las aleaciones se usan o se determinan basadas en sus propiedades. Si vemos una aplicación de acero inoxidable en tu cocina, por ejemplo, los fregaderos de cocina están hechos de acero inoxidable por su resistencia a la corrosión. También un cuchillo. El cuchillo de carnicero está hecho de acero inoxidable por su resistencia a la corrosión. La diferencia entre los dos es que el material de un fregadero de cocina debe ser relativamente suave y dúctil para que puedan darle forma a partir de una lámina, mientras que un cuchillo de carnicero debe ser muy duro y resistente para mantener su filo después de ser utilizado. Explorando la tabla periódica moderna. Usando el modelo del átomo de Bohr, podemos averiguar la estructura de los elementos, y eso nos ayuda a explicar por qué la tabla periódica funciona. Comparemos la tabla periódica de Mendeleev con esta tabla periódica moderna. ¿Qué similitudes y diferencias tienen? Bueno, ambas organizan los elementos en grupos verticales y periodos horizontales. ¿Es verdad? Pero los elementos en la tabla moderna están enlistados de izquierda a derecha, por orden de su número atómico y el número de protones en el núcleo. Es un cambio. Cierto. Mendeleev usó la masa atómica relativa. El orden de los elementos no es tan diferente en algunos periodos. Sí, por ejemplo, mira el periodo 2. Litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor. Exactamente igual a la tabla moderna. Exceptuando al neón, que no había descubierto aún. Correcto. Muchos elementos no eran conocidos cuando Mendeleev hizo su trabajo. Más de 40 elementos han sido descubiertos desde que la tabla de Mendeleev se publicó en 1872. Los periodos en ambas tablas se rompen en los mismos lugares donde las propiedades químicas de los elementos se repiten. Así que hay grupos de elementos con propiedades químicas similares. ¿Y qué tan parecidos son los grupos? Bastante. Por ejemplo, este grupo aquí. Flúor, cloro, bromo, yodo y astatino. Mendeleev tiene flúor, cloro, bromo y yodo en un grupo. El astatino no se conocía en ese tiempo. Pero aquí hay una diferencia mayor. Estos elementos, que son metales como el hierro y el cobre, están a la mitad de la tabla moderna. Y otra cosa, ¿por qué estas dos filas extra están debajo de la tabla principal? Desde los tiempos de Mendeleev se han propuesto más de 100 versiones de la tabla periódica.